Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos también a una nueva edición de noticias aquí en las pantallas del Canal 8, la señal 23 y vivetupuerto.cl. Bien, pues hay numerosa información de las buenas noticias, de las otras también a compartir, pero sobre todo nos mueve tener invitados, gente que viene a compartir acerca de diferentes tópicos que están en la mesa y que deberían interesar, por cierto, al grueso de los chilenos, a todos nosotros, porque algo tenemos que decir a fin de cuentas también, formarnos la opinión, etcétera. Nos está acompañando el abogado Eric Pinto Villera, a quien saludamos cordialmente. Le damos las gracias por su tiempo. Eric, bienvenido, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, buenas tardes, don Mario. Mucho gusto por la invitación. Y quisiera, primero que todo, rendirle un pequeño homenaje a Cecilia, la incomparable que nos dejó de este mundo esta noche. Ella tenía su ciudad natal acá en Tomé. Claro. Ya, así que un profundo abrazo a su familia y a sus seres queridos. Eric, mira qué interesante, ¿eh? Íbamos a hablar de otro tema, pero tú tú eres muy joven, ¿no es cierto? ¿Y cómo supiste, cómo te fuiste enterando de quién era Cecilia? Me imagino, me van a decir que están los medios y todo, pero ¿cómo asumiste a Cecilia como artista? Tú siendo, entiendo que tienes otro tipo de preferencia musical, pero Claro. cuando hablas del incomparable, el mundo habla de la incomparable, es por algo, ¿no? Sí, más que todo es por el legado familiar que uno tiene de tener los padres que escuchaban. Hay que recordar que Cecilia es parte de la nueva ola, ¿ya? Claro. Y de por sí era un personaje, al menos lo que me contaban mis papás, de que era disruptiva en los escenarios. Ya se salía más o menos del papel y cantaba la pinta de ella y ella hacía lo que quería en el escenario. Claro. Y además por la calidad de la voz que tenía también, era una artista completa, hacía un show en el escenario y además de tener una buena voz. Por Sí, pues eso, sí, sí, por claro. eso tengo el recuerdo de ella Claro. y lamentable su fallecimiento, porque hace poco había salido la noticia de que había salido de un estado grave y lamentablemente anoche falleció. Sí, pues, dentro de la historia de Cecilia hay muchas anécdotas. Una vez ella se lanzó desde un tercer piso, ¿no? Quedó muy maltrecha, pero se recuperó y igual volvió después. Bueno, en fin, hay tantas anécdotas de la historia de Cecilia, que es un personaje inmortal, por cierto, se va, pero se queda, como decimos, porque hay un trabajo que hizo desde los años 60 a la fecha y que va a ser insoslayable para la gente de su época y para la nueva generación también como ícono. Estamos con Eric Pinto Viguera, abogado. Abogado, se está trabajando el proceso de los consejeros constituyentes con miras al ejercicio electoral del 17 de diciembre. Y podríamos ir contextualizando porque esta materia se maneja de bajo perfil. ¿Cómo la consideras en este momento? ¿Qué se está haciendo en este sentido, Eric? Sí, actualmente el proceso constituyente, la última vez que vine acá, quedamos en la etapa en que la comisión de expertos entregó el anteproyecto al Consejo Constituyente, ¿ya? Y ahora están en la etapa en la cual, bueno, ellos se conocieron, estas personas que nosotros elegimos, y están en la etapa en la cual presentaron enmiendas, ¿ya? Que es sinónimo de cambio, al anteproyecto que entregó la comisión de expertos. Ya, estas enmiendas tenían plazo hasta el 17 de julio para entregarlas, ¿ya? Y la entregaron y en esa etapa estamos, en la cual se presentan enmiendas para modificar el anteproyecto entregado por la comisión experta y en la etapa también de que ellos tienen que deliberar si estas enmiendas entran o no a este anteproyecto. Ya, y eso toma su tiempo también, ¿no es cierto? Sí, luego de que deliberen sobre estas enmiendas que se presentaron, ya tienen que aprobarlos, ya si es que se aprueban o no estas mismas enmiendas, y luego de ello tienen al momento en que se aprueben o no las modificaciones del anteproyecto, se tienen que pasar a la comisión experta, ya van a deliberar como una comisión mixta los consejeros con la experta, y ahí van a sacar el borrador definitivo que tenemos que votar en diciembre. Ya entonces estamos en la etapa del trabajo pleno del Consejo Constituyente, en el cual ellos quieren modificar ciertas normas que propusieron la comisión de expertos en el anteproyecto. También ha habido participación ciudadana, entiendo, ¿no es cierto? Sí, también ha habido, de hecho, la participación ciudadana iba en paralelo a la proposición de la enmienda de la comisión experta.
Así que en eso estaba, pero fue una participación ciudadana muy acotada. Ya no hubo mucha información de las personas, al menos hubo más o menos como un mes en la cual se le dio la oportunidad a la gente en participar. Hubieron foros en universidades, pero mucho no se dio como, no se hizo muy conocido. ¿Qué opinión tienes frente a esto que está aconteciendo, Eric, en lo particular? Mi opinión es que, dado que se está viendo un proceso tan importante para una república, que perfectamente puede ser una carta magna que pueda regir en los próximos 100 o 150 años en un Estado de Derecho, me llama la atención de la poca información que tiene la gente del mismo, ¿ya? Y la tarea también que han hecho los consejeros recientemente electos con el anteproyecto que se entregó. Porque la vez pasada que vine, al menos el anteproyecto que se entregó por la comisión experta era una mezcla de la constitución actual que tenemos, ¿ya? Con ciertos atisbos o coqueteos, se puede decir, de la constitución que se rechazó, ¿ya? Entonces, de por sí, ese anteproyecto más o menos marcaba una armonía, ya, de las distintas posturas ideológicas que puede tener la ciudadanía respecto a la constitución que se quiere. Pero todos sabemos que el Partido Republicano al menos sacó una gran mayoría de 50, 22 miembros del Consejo Constitucional son del Partido Republicano, y ellos han presentado al menos unas 400 enmiendas que intentan de cierta forma tirar para atrás el anteproyecto y volcarse a la Constitución que tenemos, de hecho retroceder un poco más a lo que teníamos, ¿ya? Y esa es al menos la crítica que le puedo hacer. Ya. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Yo lo veo como un retroceso y yo eso lo veo como malo, Sí. ¿ya? Por ejemplo, hace poco, una de las enmiendas que se propuso por parte del Partido Republicano era darle una categoría infraconstitucional a los tratados internacionales que reconocen derechos humanos. ¿Qué significa ¿Ya? eso? Eso significa que el Tratado de Derechos Humanos, al menos lo que quiere el Partido Republicano, que quede por debajo de la Constitución, ¿ya? Y eso es un retroceso, ¿por qué? Porque cuando uno concibe al Estado, el Estado tiene un poder que se llama soberanía. Y esa soberanía tiene limitaciones. Ya, al menos cuando uno está en, no sé si se pasará en el colegio o no, pero la soberanía tiene una limitación externa en un Estado, donde el poder del Estado no puede pasar a llevar a sus estados colindantes, y tiene una soberanía interna en donde esta soberanía se divide en diversas instituciones. ¿Ya? Ya. Y el ejercicio de ese poder tiene como límite los derechos humanos, ¿ya? Ese es el límite de la soberanía en la cual ellos no puede sobrepasar el Estado, porque cuando se vulneran estos derechos humanos, el Estado comete actos de genocidio y pasa a llevar los derechos principales del ser humano, que son la vida, la participación ciudadana, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestra Constitución actual, lo que se reconoce a nivel constitucional es que la soberanía tiene como límite los derechos humanos y los tratados internacionales que los reconocen. ¿Ya? Ese es el límite que hay. ¿Ya? No es cualquier tratado internacional que tiene rango constitucional, son solamente los que protegen a los derechos humanos. Entonces, y estas normas de tratados internacionales que reconocen derechos humanos son muchos estados, ya que se dieron cuenta después de guerras mundiales, de pasar procesos históricos traumáticos para la humanidad, reconocen estos derechos humanos para que los estados miembros los reconozcan y así entre todos se cuidan esos mismos derechos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que si se ve como los tratados internacionales como infraconstitucional, la Constitución puede estar por encima de estos derechos humanos que son reconocidos a nivel internacional, y Chile puede tener problemas con los estados miembros de estos mismos tratados de derechos humanos. Y a tu juicio, Eric, ¿cómo se resuelve o debería resolverse eso? Lo que pasa es que esto se resuelve informándole a la ciudadanía, ¿ya?, de que no hay que confundir el tratado internacional, ¿ya?, porque hay tratados internacionales comerciales y tratados internacionales de derechos humanos, ¿ya? Y el problema pasa cuando se relativizan los derechos humanos, ¿ya? Cuando la gente dice, cuando se comete una vulneración de los derechos humanos por parte del Estado, y la gente dice, oye, pero somos todos dueños de derechos humanos, o se olvidan de procesos históricos en los cuales se vulneraron esos mismos derechos humanos y dicen, oye, pero igual valió la pena. Entonces, cuando se empiezan a relativizar estas cosas o confundir, tenemos el problema que ahora está impulsando el Partido Republicano de
hacer que los mismos derechos humanos queden por debajo de la Constitución. Entonces pueden existir reglas que vulneren los derechos de las personas. El derecho a la vida, el derecho de ser ciudadano, el derecho a la libertad. Y eso es muy delicado, sí. Eso es delicadísimo. ¿Qué otra materia a ti, por ejemplo, te está llamando la atención? Una relacionada es el Estado, los derechos humanos. Sí, bueno, al menos las enmiendas que se han presentado de por sí también están muy ligadas al tema de, bueno, hay que distinguir sobre las modificaciones institucionales que se quieren hacer del anteproyecto actual, no de la Constitución que tenemos, y también las modificaciones que se quieren hacer respecto a los derechos que reconoce ese anteproyecto. Al menos como enmienda se ha presentado de que se quiere reducir el número de diputados y el número de senadores, ya de 155 que son actualmente los que existen en el Congreso. En la Cámara de Diputados se quiere pasar a 130, ¿ya? Y en el Senado se quiere pasar de 50 a 44, ya, lo cual hace que las personas elijan menos representantes para que lo representen en el Congreso, ¿ya? Y eso podría ser un retroceso también, porque tendríamos menos representantes en el Congreso. Y la gente, uno escucha, debería haber menos diputados y la gente debería haber menos senadores también. Bueno, es un comentario de la calle, pero las reglas del juego establecen otra cosa. Sí, es que igual el argumento que se da para disminuir la cantidad de representantes que tenemos en el Congreso es que mientras más tenemos, hay menos gobernabilidad por parte del presidente de la República cuando él quiere presentar proyectos de ley, ¿ya? Y ese defecto que nosotros tenemos es por la cantidad de partidos políticos que existen, ¿ya? No es por la cantidad de parlamentarios que nosotros tenemos. Entonces, cuando existen muchos partidos políticos cuando la gente va a votar, ¿ya? Se produce una atomización de los ideales, ¿ya? Y aparecen personas que parecen caudillos, ¿ya? Nichos electorales. Entonces, eso hace que la persona que es elegida, ¿ya? Por votación obviamente democrática, cuando llega al Congreso solamente tiene una arista por la cual ella fue votada. Claro. ¿Ya? Y no ve el panorama completo de que él es un legislador para todos, para toda la República y el Estado de Chile, ¿ya? Entonces, tiene que ir de la mano, al menos si se quiere disminuir la cantidad de representantes que tenemos, tiene que ir de la mano también con la existencia de los partidos políticos, ¿ya? Porque al menos en mi opinión es que deberían existir menos, ¿ya? Deberían existir menos partidos políticos porque eso hace que las personas se confundan y terminamos así como estamos, que el presidente de la República presenta un proyecto de ley y con quién el ministro que va al Congreso a presentar los proyectos de ley, ¿con quién tiene que hablar? Claro. Tiene que hablar con muchas personas para poder aprobar algo. Claro, son más de 20 partidos, entiendo, entonces no es fácil buscar salida frente a lo que planteabas tú de los proyectos. Claro. Ahí tenemos otro tema instalado dentro del trabajo de los consejeros constituyentes. Dentro de otras materias que tienes tú, ¿no? Sí, otra igual que se quiere hacer, y esto es bien polémico, ¿ya? Es que se quiere presentar, hay una enmienda existente de que quiere que las personas privadas de libertad, al menos una vez cumplidos los 75 años, ¿ya? Y no sean un peligro para la seguridad pública, puedan cumplir su prisión, la pena, ¿ya? Con arresto domiciliario, ¿ya? Y eso es un golpe bajo para la gente que ha protegido los derechos humanos, ha sido vulnerada, su familia, etcétera, en Chile, porque los condenados precisamente por delitos de lesa humanidad son los que actualmente al menos tienen la mayoría más de 75 años. Y esas personas, que la mayoría están en Punta Peuco, cumplirían su pena en la casa. ¿Y eso viene a estar en el anteproyecto? Eso se presentó como enmienda. Ya. El Partido Republicano lo presentó como enmienda al anteproyecto. Y si se aprueba, que tal vez pueda ser aprobado porque el Partido Republicano tiene mayoría en el Consejo, quedaría como en el borrador final de la nueva Constitución. Y eso es claramente, al menos en mi punto de vista, es una enmienda que no se puede conversar. Es algo que se está imponiendo. Y lo que se tiene que hacer en el Consejo Constitucional al menos es llegar a acuerdos.
ya, porque una parte del Partido Republicano presenta esta enmienda, obviamente no le va a caer bien Sí, por cierto. a quienes son de izquierda o quienes representen a personas que han sido vulnerados sus derechos. Claro. Lo positivo de todo esto es que al final los que deberían definir somos nosotros el 17 de diciembre, ¿no? Pero para eso Sí, hay que leer, para eso hay hay que que, enterarse de lo que está sí, aconteciendo. hay que leer y tener una perspectiva crítica sobre el proceso constituyente. Hay que dejar de lado que ese también es el vicio que tienen algunos representantes del mismo consejo o presidentes de partido, por ejemplo, Diego Ibáñez, que es presidente del Partido Convergencia Social, que es el partido del presidente de la República, cuando dice que si no le gusta lo del Partido Republicano, de por sí ya él rechazaría. ¿Ya? Entonces o a veces el tema de la previsión social, que perfectamente se puede cambiar a través de una ley, ellos le ponen el énfasis en la Constitución. ¿Ya? Entonces son personajes que hacen que la gente se confunda y pierda el interés, lo mismo, porque cuando salen este tipo de declaraciones la gente dice, ¿para qué vamos a ir a votar si sigamos como estamos? Claro. ¿Ya? Entonces hay que ver este proceso como con altura de mira de que una constitución es la carta fundamental de un pueblo, ¿ya? Y que viene a marcar las directrices en una nación, ¿ya? Y por lo tanto es el paraguas que nosotros tenemos normativo el que van a determinar cuáles son las leyes que nosotros podemos tener en el futuro. Y también hay que tener claro de que el cambio constitucional ya también es urgente porque, al menos yo soy de la postura de que tenemos que tener un Estado social y democrático de derecho, lo cual significa que el Estado tenga mayores facultades para proteger ciertos derechos de las personas, ¿ya? O sea, un Estado para hacer una corporación, para hacer una fundación, etcétera, necesita una ley para que eso se pueda crear. Ahora no existe. No, porque al menos las municipalidades pueden hacer corporación, pero el Estado de por sí funciona a través de ministerios y juntándolo con la contingencia de ahora, el problema de las fundaciones es precisamente eso, de que el Estado tiene que entregarle, el Estado no puede ejecutar no puede cubrir ciertas necesidades que tiene la ciudadanía. Ya sea, cuando me refiero al Estado, me refiero al gobierno, a una gobernación o a una municipalidad. No puede abarcarlo todo. Y por lo mismo existen fundaciones o corporaciones a las cuales ciertas instituciones del Estado le entregan dinero directo, ha salido ahora en la noticia. ¿Ya? Entonces, ese es un vicio porque, por ejemplo, el gobierno regional no ejecuta directamente los proyectos que tiene. ¿Ya? Ellos administran fondos, ¿ya? Y para administrar esos fondos, quienes ejecutan algunas partes de esos proyectos son las fundaciones, ¿ya? Entonces... no han sido el mejor ejemplo tampoco, ¿no? Claro, porque ahora de hecho el problema que ha surgido son estas fundaciones de algunos partidos políticos de que se han prestado para sacar dinero simplemente, ya. A rajatabla llevárselo, porque no lo ejecutan ni nada. Hacen charlas fantasmas, ¿ya? Entonces son vicios que existen, ¿ya? Y es producto de la constitución que tenemos, la cual el Estado no puede ejecutar ciertos proyectos para satisfacer necesidades de la ciudadanía. ¿Y esa materia está contenida en lo que se está redactando ahora? Me imagino que están tratando, ¿no? Es un tema delicado. Sí, lo que pasa es que al menos en el anteproyecto, no tengo el anteproyecto acá, pero al menos en su artículo 1 o 2, siempre cuando empieza, se dice que el Estado de Chile va a ser social y democrático de derecho. ¿Ya? Ahora yo tengo entendido que las enmiendas que presentó el Partido Republicano están tirándose para el final. ¿Ya? O sea, no quieren que el Estado de Chile sea democrático de derecho, ya social y democrático de derecho, quieren que permanezca así como está. ¿Ya? En la cual el Estado simplemente garantiza, ¿ya? Y la sociedad privada es la que hace todo lo posible para alcanzar el desarrollo del ser humano, como dice la Constitución que tenemos ahora. ¿Sabe? Hay que ir despejando algunas incógnitas, entiendo, Eric. Por ejemplo, en la primera convención se hablaba de tanta cosa, ¿no? Del himno nacional, de la bandera, etcétera, etcétera. Eso no está contemplado ahora, ¿no? Me imagino, ¿no? Respecto a eso ha habido consenso, ya de que la bandera se mantiene, el emblema,
los símbolos patrios. ¿Pero ¿no? alguna vez eso estuvo en duda? ¿Realmente crees tú? Cuando se discutió la constitución que se rechazó, tampoco. Lo que sí hubo confusión fue cuando se quería reconocer de que Chile era un estado plurinacional. De que dentro del mismo estado habían distintas nacionalidades, ya sea la chilena y Sí. principalmente los grupos originarios. Ya, pero nunca se puso en duda el himno ni la bandera ni nada de eso. Fue un malentendido que existió en la constitución que se rechazó. Y ahora en la ¿Cómo? nueva se mantiene. El Se nuevo mantiene la resultado, bandera. cómo Sí. está todo, ¿no? ¿Tú aventurarías un comentario acerca de lo que puede pasar el 17 de diciembre? Porque no nos estamos informando mucho, o no ha habido mucha información tampoco. No digo que se trabaje entre cuatro paredes, pero no hay un caudal informativo que llegue, no sé, al computador de la persona, al móvil, o aparezca en la prensa tanto detalle. No sé cómo ese 17 de diciembre la gente va a llegar armada con el concepto claro a poner la preferencia. Claro. Yo lo que veo, al menos en las encuestas que he visto, se ve que el 57% al menos rechazaría actualmente este proyecto constitucional. Ahora, si se aprueban o no estas enmiendas que han sido presentadas principalmente por el Partido Republicano, yo creo que no sería aprobada esta nueva constitución que se está haciendo porque es un retroceso, ya sea para los derechos humanos, como le comenté, dado que son tratados internacionales de derechos humanos, en donde tenemos que entender de que Chile no es una isla, sino que depende también de los demás estados, ya sea de América Latina, europeo, etcétera. Y lo otro es que también hacen hincapié en luchas sociales que llevan años, que puedan resultar dañadas ciertas sensibilidades en la sociedad, como por ejemplo con la protección de la vida del que está por nacer. ¿Ya? Eso también es otra cuestión que es una enmienda que ha presentado el Partido Republicano, de que, por ejemplo, el movimiento feminista, ¿cuánto le ha costado para que se reconozca en Chile el aborto en 3 causales? ¿Ya? Eso actualmente es una ley. ¿Ya? Entonces, con las enmiendas que presenta el Partido Republicano, ya de llevar esto a nivel constitucional con la intención de que no exista esta ley, ni que pueda ser aprobada posteriormente si es que existiera, ya le dan nula posibilidad de que exista el aborto en 3 causales o en más o en menos, ya simplemente no existiría. Entonces, dado que se dañarían esas sensibilidades de movimientos sociales, por ejemplo, el feminista, estoy citando solamente uno, ¿ya? Es probable que no se apruebe, ¿ya? Porque al menos si estamos redactando una constitución, lo mínimo que tiene que hacer un partido político, ya sea cualquiera su color, es que las enmiendas que se presenten es con la intención de que los demás lo van a aprobar igual o lo van a tomar en consideración. Pero ciertas enmiendas, como les menciono, son algunas que sirven para solamente armar polémica y es un retroceso para derechos de algunas personas, porque algunas personas quieren el aborto, ¿ya? En ciertas causales y otras no. Entonces, pero también hay que respetar el derecho de las personas que sí lo quieren. Entonces, ese es el problema que hay, ya de que ciertas enmiendas que se están presentando hieren sensibilidades de ciertas personas que integran el mismo Estado, ¿ya? A ver, para clarificar un punto, si se llega a rechazar, ¿no es cierto?, el 17 de diciembre, ¿no?, que a la gente no le gusta, queda la constitución que tenemos. Claro, ¿no? sí, igual. Y todo esto que se ha hecho, la primera, la segunda constituyente, para la casa, o sea, nada. Quedamos igual que siempre. Igual Ya, que siempre. y la gente bueno, dice, no, en realidad con mi plata no, por ejemplo, con la AFP, etcétera. Desde el estallido social hasta la fecha, no se ha cambiado ni una coma sobre el sistema previsional de Chile. ¿Y si se llega a aprobar? La nueva constitución, Sí, así como va, quizás sigue igual. sí. Sí. Mira, o sea, cuesta entender realmente, o no sé, buscar los equilibrios o buscar el entendimiento de la gente que uno entiende y conversa en la calle y hay bastante confusión. Algunos tienen la decisión tomada ya, sin saber lo que va a venir escrito en el texto incluso, ¿no?
porque se fue para otro lado el debate. Sí. Y es un vicio que tenemos de que los intereses de la ciudadanía no se toman en consideración. Por ejemplo, ahora se está debatiendo sobre la ley sobre las pensiones, ¿ya? Y un cierto partido político dice que no quiere participar porque quieren sacar, que sí o sí se vaya un ministro, ¿ya? Y es un lujo que se dan porque ¿cuánto gana un pensionado actualmente en Chile? Y si lo comparamos a cuánto está ganando un parlamentario actualmente en Chile, al menos yo creo que unos 9 millones de pesos líquidos está ganando un diputado. Y se dan el lujo de dejar la mesa y no discutir para aprobar proyectos de ley que van a beneficiar a personas que son totalmente vulnerables en nuestro país. Entonces, no se ponen a disposición de la ciudadanía o de tener un Estado que esté al servicio de la persona humana o ponerse al servicio de cuál es el país que queremos de aquí a 30 años más. Solamente se dedican a estas luchas mezquinas. Lo digo por ambos bandos, ya sea izquierda o derecha. Entonces, Eric, tú una vez te sometiste a consideración de voto popular ciudadano acá en Concepción. Fuiste candidato a alcalde de la comuna de Concepción. sí. ¿Te sigue interesando tanto la política como en aquel entonces, con esa misma pasión, ese mismo fervor, como para de nuevo competir, por ejemplo? Algunas veces lo he pensado y si existe apoyo de la ciudadanía o de partidos, porque ese es el futuro al menos de Chile, es volver a creer, no nos queda otra, en volver a creer en partidos políticos. Yo podría ver la opción de candidatearme a algún cargo público, pero y siempre también teniendo la conciencia de que uno tiene que ser responsable y que esto también tiene un costo. Al menos yo soy como cualquier ciudadano, yo trabajo, ejerzo mi profesión de abogado y a veces me doy el tiempo para tener este tipo de discusiones. Hay personas que no. Digo, con esas personas hay que tener cuidado. Gente que uno ve en redes sociales que están en todos lados y una persona que no trabaja y después se opta por un cargo público, entonces esa persona de qué vive. Sospechoso. Ahí es raro y después uno descubre que hay una fundación, justo tiene una fundación que le financia todo, los cafés, etcétera. Entonces es una falta de respeto a la ciudadanía y lo ideal es que la gente sepa por quién vota y tiene que estar bien informado también, si al final es la tarea de todo informarse un poco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Mario, por la invitación. Nos ha venido a acompañar a las noticias de nuestro Canal 8 Eric Pinto Higuera, abogado, a conversar acerca del proceso constitucional que está en curso y sus aspiraciones también, ¿por qué no?, legítimas en todo caso. Hacemos una pausa y retornamos en un instante.